Ahora veamos un ejemplo simple de la secuencia de cómo activamos nuestro coherence cuando surge esto de emitir un juicio hacia otro. Como mencionamos antes, es válido arrancar con un ejemplo simple porque muchas veces de estos ejemplos cotidianos, además de ser los más frecuentes, son los que a veces disparan cuestiones tal vez más desproporcionadas. Pero imaginemos el caso que nos tenemos que juntar con alguien y esa persona llega tarde. Ante ese hecho, nuestro sapiens, nuestro juicio automático podría ser como muy vehemente, decir, sos un desastre, no puedes llegar tan tarde. Y ese juicio probablemente traiga tensión, cierre o apatía en el otro. Y de vuelta, surge a veces de nuestro ego automático. En este caso, cuando el primer paso sería el notar, como ante el hecho, notar nuestra tensión a que querer largar ese juicio. Y al notar eso, bueno, ahí pasamos a tal vez primero respirar desde el corazón, haciendo una inhalación y una exhalación, y ver que aflojar un poquitito esa reacción, ese juicio, sin buscar de nuevo justificar nada, es simplemente bajar un poquito la intensidad de ese impulso, abrir el espacio, y desde ese lugar, que pueden ser unos microsegundos, ahí empezar a ver, bueno, qué opciones, cómo puedo iluminar un poco el panorama. Y si entra a jugar Quarens, pueden aparecer otras posibles lecturas de la situación y otros juicios. Puedo ir por un juicio que tiene que ver más con seguir marcando la falla o la falta en la acción, pero de un mejor modo tal vez y sin atacar a la persona. Podría decir, qué lástima que llegaste tarde, ahora tenemos que apurar un poco la reunión, sería una variante. O incluso sobre alguna variante parecida le puedo agregar también un poco de, aunque sea, empatizar primero y preguntarle qué pasó, tuviste un imprevisto, mucho tráfico, y no simplemente largar la primera reacción impulsiva que surge de nuestros sapiens. Y de nuevo, estas interpretaciones no es negar lo que pasó, solo abrir otros escenarios menos rígidos, menos ásperos o menos reactivos. Entonces, esa sería como el paso de abrir, iluminar otras opciones. Y después sí podemos buscar esto de sintonizar con el alma. Si seguimos respirando desde el corazón, puede aparecer algo un poco más profundo, un poco más sutil, donde acá el alma de vuelta no va a buscar tener razón ni ganar algo, va a buscar esa conexión, esa claridad, y, y desde ese lugar surge la otra gran pregunta que mencionábamos antes, que es esto de ¿cuál es la intención con mi juicio? ¿Quiero ejercer un juicio para reforzar mi ego o genuinamente quiero que la otra persona esté mejor o mejore algo? Y desde esa intención creo que pueden surgir de nuevo otras opciones más sanas, más amplias, en este caso de vuelta sin justificar, pero queriendo que la otra persona aprenda de esto para que no le pase con otros o con uno mismo. Podríamos agregar algo en líneas como que, bueno, sí, decirles como sí, siempre pasan cosas que hacen que podamos llegar tarde, pero creo que está bueno prever eso y planificar y que en la próxima te des un margen para por estos imprevistos que pueden pasar. Así aprovechas el tiempo con el otro, sea conmigo o con otra persona, y el otro siente que valoras su tiempo. De vuelta, es una manera, creo que más sana de transmitir el punto, preservando el vínculo y sin dejar de marcar la oportunidad de mejorar. Y como decíamos, hay en esto de, bueno, de cuidar el vínculo, de estar atento a eso, no solo al ego, hay que tener cuidado en no caer en la variante donde por querer preservar el vínculo, por querer que la otra persona no se enoje, podríamos decir
está todo bien, no pasa nada. Y sí, la otra persona no le vamos a generar un enojo. Y por eso nuestro ego no va a tener que experimentar como esa suerte contracrítica, pero se pierde esa oportunidad de genuinamente ayudar al otro a ver que hay un aspecto que puede mejorar. De vuelta, este es un ejemplo simple, cotidiano, seguramente haya otros más complejos en lo que es la paternidad, esto de marcar límites. Muchas veces estas cosas se tensan y se hacen más difícil y la teoría no es tan fácil llevarla a la práctica, pero acá estamos para por lo menos sembrar estas nociones y de a poquito que puedan tener conciencia de que por lo menos pueden practicar alguna de estas variantes. Y como último paso, habiendo hecho esta pausa, habiendo respirado, viendo opciones, sintonizado con el alma, y frente a todas estas opciones, ahora sí queda elegir diciendo que todas las opciones son válidas y no se trata de ahora de vuelta hacernos todos bonitos y evitar cualquier límite y ir por como la respuesta más fácil, sino genuinamente ir por la opción que resuene más, que la sientan más clara, más honesta. Y a veces eso no va a surgir de un análisis súper claro de pros y cons de cada reunión y va a ser más lo que resuene. Por eso, incluso ante estas opciones que hemos planteado, no estamos acá para decir, tendrían que ir por C o por D. Es simplemente abrámonos a más opciones y busquemos responder menos del ego de Sapiens y responder más con Quorens. Y para hacer un repasito de vuelta de lo que es la secuencia Quorens ante esta oportunidad de emitir un juicio hacia otro, de vuelta, primero es notar que probablemente aparezca un juicio medio automático, más duro y tal vez no con el mejor modo. Entonces ahí hacer una pausa, respirar desde el corazón y desde ese Quorens buscar 2, 3 interpretaciones más que se pueden tener sobre esa situación, buscar sintonizar con el alma para genuinamente ver cuál es la intención que tengo con este juicio y después elegir la que más resuene. Este paso, esta dinámica del juicio hacia el otro es muy importante porque es quizás la donde nosotros nos volcamos con más proactividad, la que está más en nuestro control, es cómo miramos a los demás. Y de vuelta, no se trata de negar los conflictos, sino de ver que siempre tenemos más opciones de esa primera que Sapiens nos muestra. Y cuando activamos a nuestro Quorens, podemos reaccionar con menos dureza, y cuando aparece el alma hay menos negatividad y hay más intención y se expresa como un amor más genuino.